buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso, qué precioso es podernos encontrar a través de este medio nuevamente para no dejar de adorar a Dios, aun cuando nos encontramos los domingos, los miércoles, a través de estos medios. Dios es grande y debemos buscarle todos los días para darle a Él la gloria y la honra. Pero hoy lo vamos a hacer unidos a través de este medio, glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y voy a iniciar con esta palabra hermosa que está en el Salmo 125. Abre su Biblia, Salmo 125, y dice el versículo 1 al 3, dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Lo voy a volver a leer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Y usted que ha venido a adorar a ese Dios grande, vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por bendecir mi vida, porque he venido a adorarte, he venido a darte lo que tengo en mi corazón. Y abra su corazón, hermano, llene ese corazón de la presencia del Espíritu Santo y dígale: aquí estoy para adorarte. Cierre sus ojos por un momento ahí frente a su celular o su pantalla y dígale: Señor, aquí estoy, quiero adorarte con todo mi ser y poder sentir esa llenura de tu Espíritu Santo en mi vida, donde yo pueda adorarte con libertad, alzar mis manos, moverme, alabarte, danzarte. Dile: Señor, aquí estoy dispuesto a darte lo mejor de mí para glorificar tu nombre. Y déjese usar por Dios, hermano. Cuando dejamos que nuestras vidas sean usadas por ese Dios grande, suceden tantas cosas lindas en nuestro ser. Que usted dice: Señor, gracias por dejarme sentirte, Dios. Gracias, Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a
yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Señor, esa es la razón por la que un día tú nos llamaste de las tinieblas a tu luz, y hoy venimos a adorar a un Dios grande, Señor, a ese Dios proveedor, a ese Dios protector, a ese Dios sanador, a ese Dios que llena mi vida y llena todo mi ser. Y por eso es que yo vengo a adorarte, Señor, porque yo creo en un Dios grande, en un Dios poderoso, por lo que eres.
Gracias porque tú eres grande en nuestras vidas, Dios. Y hemos venido es a adorarte. Y no solo aquí, sino que sabremos que cuando tú nos llames será para una eternidad esta adoración. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Porque contigo, Señor, somos más que victoriosos, Señor. Por eso a ti te clamamos, Dios. En nuestras manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Dígale a la diestra esas manos. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Santo eres tú, Señor, tú eres nuestro libertador. Declaramos que así es, Dios. A un Dios grande que adiestra nuestras manos para la batalla. Amén. Con mi Dios yo saltaré los muros. Viene conmigo, Señor. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Y con mi Dios ejércitos derribaré. Porque la diestra nuestras manos será, Señor. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. En la diestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. En la diestra mis manos para la batalla. Viene, Señor, gracias. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él
nuestro libertador. Él es el que adiestra nuestras manos y nos prepara, hermanos, para cualquier situación, para cualquier dificultad. Él nos prepara para que nos enfrentemos nosotros con ese Dios grande que pelea por usted y por mí. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con este precioso servicio. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor esté llegando a cada uno de ustedes allí en casa. Estamos en este tiempo de culto para Dios del día miércoles. Y por un momento yo les invito para que oremos. Pongamos este tiempo en las manos de Dios. Pongamos nuestro corazón, nuestras emociones. Pongamos todo nuestro ser. Y cada necesidad, sé que estamos enfrentados a situaciones que traen tristeza, que traen angustia, congojas. Pero lo hermoso de todo es que por encima de las angustias, las congojas, las situaciones difíciles, está el Todopoderoso, quien nos atiende. Y en esta hora vamos a encomendar todo bajo el fiel cuidado del Señor, bajo el propósito y la voluntad de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Redentor. Nos acercamos como pueblo tuyo, como iglesia, delante de tu trono de gracia en esta hora. Estamos reconociendo que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Sin ti nada somos, Señor. Tú eres el que nos da bendición, tú eres el que nos da fortaleza, tú eres el que nos da, Señor, la victoria. Dios, este tiempo lo consagramos para ti, consagramos nuestras vidas, nuestra casa. Dios amado, que todo lo que hacemos, Señor, en este momento, desde la casa, Dios, el cantar para ti, el orar, el oír tu palabra, todo, Dios mío, sea enfocado en gloria y honra para ti, el mejoramiento de nuestra vida espiritual, Dios, pero también en un mejoramiento de nuestra relación con todos aquellos que nos rodean, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y les invito para que estemos muy dispuestos en este tiempo, ahí en casa todos. Sé que estar en este tiempo desde la casa en culto no se hace tan fácil, la concentración y la devoción a Dios, ya que cualquier cosita nos puede distraer, nos puede desenfocar. Pero yo les invito para que ahí hagan un esfuerzo y puedan concentrar su atención en Dios. El objeto de nuestra reunión, el objeto de nuestro culto sigue siendo Dios. Por tanto, Él merece que le demos de corazón toda nuestra atención, nuestro amor y afecto. Vamos a continuar con el tema que estamos trabajando en este mes de octubre, lecciones de vida para obedecer, y hemos dicho que este mes es un desafío para crecer y fortalecernos espiritualmente con relación a Dios y a nuestros semejantes, para avanzar, para no estancarnos, porque nuestra vida es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. Procura cada día ir mejorando, ir avanzando, no menguando. Y eso lo tenemos que mirar a través de la palabra de Dios, desde cada episodio, desde el primer libro de la Biblia hasta Apocalipsis, hay un desafío para mejorar, para avanzar. Algo muy importante es que encontramos en la palabra de Dios ejemplos de vida, lecciones de vida de hombres y mujeres que con su manera de ser, de vivir, de enfrentar las dificultades, las luchas, de enfrentar las pruebas, pudieron avanzar, pudieron ir a mejores niveles y pudieron aprender del Señor, porque esa es nuestra meta, nuestro objetivo, aprender cada día más del Señor. Y se nos hace para nosotros fácil porque tenemos la dirección, tenemos la claridad en Dios, tenemos las instrucciones de Dios, tenemos modelos, ejemplos de vida para nosotros poder aprender de ellos. No estamos andando a la deriva como hijos de Dios, estamos entonces muy bien enfocados y direccionados por la palabra de Dios para poder entonces aprender esas lecciones de vida que nos van a ayudar. Hoy veremos instrucciones para vencer sobre toda tentación. Entonces la palabra de hoy, en la lección de vida que vamos a aprender hoy, es cómo podemos vencer sobre toda tentación.
Y con esto queda claro que a diario nosotros estamos expuestos, como hijos de Dios, a diario estamos expuestos a enfrentar tentaciones. Y también estamos expuestos a caer en medio de la tentación. La tentación es aquella incitación que nos provoca a desviarnos del propósito de Dios. Es aquella inclinación al pecado. La tentación es aquella seducción que nos lleva a desviarnos de la voluntad de Dios. De hecho, la palabra de Dios nos advierte sobre las tentaciones y casi la mayoría de tentaciones vienen producto de lo que hay en nuestro ser interior. Pero como nosotros somos responsables de lo que tenemos internamente y de lo que hacemos, entonces la palabra de Dios nos va a dar unas instrucciones claras. Jesús en su palabra nos advierte sobre el peligro que enfrentamos como creyentes, como hijos de Dios. Y es que toda persona que quiere vivir para agradar a Dios está enfrentado a tentaciones, está enfrentado a fallarle a Dios, está enfrentado a desviarse del propósito de Dios, porque finalmente esa es la meta del diablo, sacarnos de la voluntad de Dios y llevarnos a vivir una vida que deshonre al Señor para que nosotros vayamos a la condenación. Le pasó a Adán y Eva, fueron creados directamente en el huerto del Edén bajo una condición de total gracia. Sin embargo, se desviaron de la voluntad de Dios en medio de la tentación, no fueron capaces de triunfar y vencer. Le pasó también a Caín, el hombre que vivió y tuvo la oportunidad de tener como padres a Adán y a Eva, también se levantó en medio de la tentación, sucumbió y dejó que su corazón fuera mal enfocado, direccionado y mató a su hermano Abel. Le pasó a Esaú, en medio de la tentación, falló, cayó. Le pasó a David también. Judas, el hombre que anduvo con el Señor, que estuvo al lado del Señor, que escuchó sus instrucciones y el mejor ejemplo de vida que haya podido él recibir mientras estuvo con el Señor. Sin embargo, en medio de la tentación falló. Y le pasó también a Pedro. ¿Qué debemos hacer para vencer sobre toda tentación y pecado? Entonces vamos a mirar algunos aspectos importantes en la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer entonces que es la palabra de Dios la que nos da instrucciones de cómo nosotros mantenernos en medio de la tentación, en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Y quiero que miremos en Mateo, el capítulo 4, los versículos del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Con esta escritura nos queda claro que no se necesita ser una persona que viva
fría espiritualmente para tener que enfrentar tentaciones. Por el contrario, Jesús enfrentó una tentación guiado por el Espíritu Santo a tener un tiempo de ayuno, de consagración a Dios. Dice la palabra de Dios que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que nosotros debemos entender que la tentación es algo que está latente en nuestro día a día. Y que nosotros tenemos que ser conscientes del peligro al cual estamos expuestos, del acecho en que el enemigo nos tiene para atraparnos, para hacernos caer, para que la tentación nos hunda. Pero tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y Él nos presenta con su estilo de vida cómo en nuestro diario vivir nosotros podemos vencer la tentación. Podemos vencer todo aquello que nos quiere alejar del propósito de Dios. Entonces, vamos a mirar dentro de esta escritura, encontramos algo muy importante. Y uno es reconocer nuestras debilidades y otro es tener una vida enfocada en firmeza espiritual. Entonces, reconocer nuestras debilidades y tener una vida enfocada en firmeza espiritual. Reconocer nuestras debilidades, como dije antes, todos a diario, todos los creyentes a diario están expuestos a fallarle al Señor, a caer, a sucumbir ante la tentación. Y quiero presentar en este momento para ilustrar este punto a Pedro. Pedro fue una persona que tuvo una caída. ¿Y por qué Pedro cayó? ¿Por qué Pedro cedió frente a la dificultad, a la tentación? Nuestro ejemplo para nosotros tener cuidado en este momento y reconocer nuestra debilidad es Pedro. Entonces, Pedro fue una persona que tuvo autoconfianza. La autoconfianza es un enemigo que nos lleva a nosotros a caer fácilmente en la tentación. Tenemos que reconocer que nosotros como personas, como seres humanos, no tenemos la suficiente capacidad para vencer en nuestras fuerzas personales. Encontramos a Pedro en una situación donde él cae frente a esa inclinación de fallarle a Dios. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, los versículos 33 y 35. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, encontramos aquí una falla en Pedro. ¿Por qué Pedro cayó? Porque nunca reconoció su debilidad, nunca reconoció su necesidad de depender. Y el Señor mismo le advirtió y le dijo que él iba a fallar y le hizo algunas recomendaciones. Entonces, la gran, derrota de nosotros para caer y sucumbir en la tentación, y lo que tenemos que tener cuidado, porque aquí es ¿qué debemos hacer para vencer sobre toda tentación? Entonces, lo primero es reconocer nuestras debilidades, que no nos pase como Pedro. Entre más rápido entendamos lo vulnerable que somos, lo frágiles que somos, que fácilmente cualquier cosa nos puede desviar y nos puede hacer sucumbir, nosotros nos vamos a proteger. La autoconfianza hizo caer a Pedro. Es dañoso pensar que nosotros no vamos a fallar. Es dañoso pensar que eso lo hacen los débiles, los fríos, los que son mundanos. Es dañoso pensar que nosotros somos fuertes y que podemos vencer. ¿Qué otro aspecto cometió Pedro de error?
Una, la autoconfianza en Él. Aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, yo no. No estoy dispuesto. Aún si me es necesario morir contigo, voy a hacerlo. Eso es mucho, creerse muy fuerte. Pero Pedro le pasó eso. ¿Por qué? Pedro no prestó atención a lo que Jesús le había dicho. Y Pedro, el Señor ya había dicho que Satanás lo había pedido para zarandearlo como trigo. Y que él ya había orado el Señor había orado por Pedro. Pero también Pedro recibió instrucciones en el momento antes de arrestar al Señor, y el Señor nuevamente le advierte del peligro en que él está. Dice la palabra de Dios en Mateo 26, los versículos 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro no atendió lo que Jesús le dijo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Que estuviera alerta, que estuviera vigilante, que la carne es débil. Por eso es que tenemos que reconocer lo débiles que somos y lo frágiles para caer, para desviarnos del propósito de Dios. Y entre más lo entendamos y lo reconozcamos, más vamos a vivir agarraditos de la mano de Dios, porque sabemos que es de la mano del Señor que podemos triunfar. Entonces Pedro descuidó, no prestó atención a la instrucción del Señor. Pedro seguía a Jesús de lejos. Mire, no prestó atención. Luego el siguiente versículo de ese mismo capítulo, el versículo 58, dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. ¿Qué acontecimiento estaba envolviendo seguir de lejos al Señor? Que lo habían arrestado al Señor, que lo habían tomado para crucificarlo. Y Pedro se llenó de miedo y dice que seguía de lejos al Señor. Ese es otro paso que dio Pedro para caer. En vez de estar cerca del Señor, en vez de estar cerca de del grupo de los allegados al Señor, él se alejó. ¿Y con quién se unió Pedro? Dice que entonces Pedro entró y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Se sentó con la gente que estaba procurando llevar al Señor a la crucifixión, que estaban involucrados tratando de causarle mal al Señor. Entonces, con esto nos damos cuenta que no solamente Pedro descuidó lo que el Señor dijo, sino que se fue alejando. Y eso hace que la vida espiritual entonces pierda ese valor que debe de tener y esa victoria sobre la tentación. Pero también Pedro tuvo miedo de las personas con las que se rodeó. O sea, Pedro no oyó al Señor. Pedro se alejó del Señor. Pedro se rodeó de malas personas, de personas que no le convenían, de personas que lo alejaban más del Señor. Dice el versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces el otro paso es que él se llenó de miedo de las personas, del qué dirán.
de la influencia de la gente. Se rodeó de gente que no debía de rodearse, gente que no tenía temor a Dios, gente que lo estaba, digamos, poniendo en evidencia de que él era un seguidor de Jesús y él no fue capaz de mantenerse firme, sino que se llenó de miedo y negó al Señor. Ese es otro paso que él dio para no mantenerse firme. El miedo a lo que digan, el miedo a lo que la gente piense de uno es lo que hace también que fácilmente caigamos en la tentación. Mucha gente en medio de la incitación, haga esto, mira, eso nadie lo está viendo, eso no es malo, hágalo. Y mucha gente, por agradar a esas personas, por la pena de que dirán, que soy diferente. No importa que digan que somos diferentes. Lo importante es que delante de Dios seamos aprobados en lo que hacemos. Así que demos mal delante de las personas. Y este hombre entonces fácilmente cayó. Entonces, para vencer toda tentación, para tener victoria sobre toda tentación, recordemos que debemos reconocer nuestra debilidad y depender 100% de Dios. No actuemos como Pedro, que estuvo más dispuesto a creerse autosuficiente, capaz aún de morir por causa del Señor, que no prestó atención a lo que Jesús dijo y que tuvo miedo de la gente con que se rodeó y le importó más el qué dirían las personas. Pero también tenemos otro punto: tener una vida enfocada en firmeza espiritual. ¿Eso de qué nos está hablando? Nos está hablando que nosotros tenemos que estar enfocados espiritualmente. La tentación va a venir para unos más tarde, para otros más temprano, para otros en una continua vivir de la vida cotidiana van a estar enfrentando, hay situaciones, pero todos vamos a enfrentar los momentos de tentación. Y como dije hace un momento, eso le llega a todo mundo y muchas veces más cuando estamos agarraditos de la mano de Dios. Tener una vida consagrada a Dios, entonces, tener una vida firme, una vida enfocada, una vida espiritualmente estable es nada más ni nada menos que tener una vida consagrada a Dios y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Por medio del conocimiento y la obediencia a la palabra, por medio de estar firmes y alertas, por medio de una práctica continua de la oración y por medio de andar en el Espíritu. El conocimiento a la palabra nos da a nosotros la facultad para vencer sobre toda tentación. El profeta Oseas, hablando sobre el conocimiento, le decía al pueblo: mi pueblo fracasó, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es que nosotros, la gran mayoría de veces, porque fallamos, nos frustramos, es por la falta de conocimiento que tenemos de Dios, de su palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener una vida firme espiritualmente? ¿Cómo podemos nosotros mantener una vida estable espiritualmente? ¿Cómo podemos mantener una vida enfocada espiritualmente? Por medio de una vida consagrada a Dios, obedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Y esa obediencia a la palabra entonces nos lleva a estar alertas, nos lleva a vivir una vida de práctica diaria de oración y nos lleva también a andar en una vida bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Por medio de la obediencia a la palabra de Dios, obedecer lo que dice Dios en su palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer lo que Dios nos manda en su palabra si no la conocemos? Por eso sí es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, Jesús llegó a decir: ustedes son mis discípulos y podrán ser verdaderamente libres si permanecen en mí y en mis palabras, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Obedecer lo que Dios nos dice no es nada más ni nada menos que tener
un contacto permanente con la palabra, recibir el conocimiento de Dios por la palabra. La mayoría de personas fracasan en todas las áreas es porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. El desconocer la palabra de Dios nos hace a nosotros presa fácil para caer en medio de la tentación y ser derrotados. Pero el conocimiento de la palabra de Dios nos da la victoria también sobre toda situación adversa, sobre todo aquello que viene para destruirnos. Y leíamos al comienzo lo que hizo Jesús para vencer la tentación. ¿Qué fue lo que Jesús hizo en ese momento en que el diablo directamente fue atrevido y vino para tentarlo y con cosas que él estaba necesitando? Él estaba necesitando alimentarse. Él estaba necesitando nutrirse porque traía un periodo largo de ayuno. Sin embargo, él pudo vencer. ¿Y por qué venció? Por la palabra, declarando la palabra. Pero para que nosotros podamos declarar la palabra, para que la podamos dar en medio de la tentación y decir, escrito está, es porque debemos primero tenerla en la mente y en el corazón. Y se cumple lo que dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Señor le pudo decir a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalizó diciendo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿cómo lo podía Jesús decir? Porque esa palabra se encuentra en Deuteronomios. Esta palabra que el Señor le declaró a Satanás en el momento de la tentación, la podemos leer en Deuteronomios. Búsquenla y léanla y memorícenla para que frente a la tentación ustedes puedan declarar la palabra. Entonces, conocimiento y obediencia a la palabra. Pero ¿cómo logramos nosotros permanecer en victoria frente a la tentación? También teniendo una vida alerta. También siendo vigilantes. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Velad para que no caigas en tentación. Ese velar es estemos alertas, seamos vigilantes sobre todo lo que a diario estamos haciendo y a lo que diario vamos enfrentando. Seamos vigilantes. Reconozcamos que necesitamos cuidar. Todos necesitamos cuidar lo que tenemos. Todos los que tenemos posesiones o los que tienen tesoros, riquezas, las cuidan, las aseguran. Cuanto más nuestra vida espiritual, cuanto más para no caer y fallar al Señor. Entonces el Señor nos da claridad y Él nos dice velad, pero el siguiente aspecto para nosotros triunfar sobre la tentación es la oración. Tener una vida enfocada en firmeza espiritual es obedecer la palabra, declarar la palabra, pero conocer la palabra. Estar alertas. Practicar diario una vida de oración. El Señor llegó a decir, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y por eso necesitamos reconocer nuestras debilidades. Y la siguiente entonces es una oración práctica, una oración permanente o una práctica permanente de oración. Tenemos que hacer. Jesús nos da ejemplo con su vida de oración. Una de las cosas que más podemos aprender del Señor es que Él oraba por las mañanas antes de que fuera claro el día. Él oraba en las noches, Él pasaba noches enteras en oración. Él oraba cuando todo iba bien, Él oraba para tomar decisiones trascendentales.
Él oraba frente a toda situación, adversidad. Él vivía en una relación de absoluta búsqueda de la presencia del Señor. Y esto es algo muy importante. El mismo Señor llegó a invitarnos cuando enseñó a los discípulos, le dijeron, enséñanos a orar. Entre las cosas que el Señor les dijo, Jesús les mandó a que oraran al Padre de la siguiente manera, entre otras cosas que les enseñó. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Eso se lee en Mateo 6:13. Entonces con esto queda claro que nosotros triunfamos sobre toda tentación manteniéndonos en oración. Aquí la gran dificultad es que al pueblo de Dios muchas veces le cuesta tener una disciplina diaria de oración, una disciplina diaria de conocer la palabra de Dios, de obedecerla, y hacemos cualquier otra cosa con facilidad. Sacamos el tiempo para mirar el programa favorito, sacamos el tiempo para estar entretenidos, pero cuando se trata de mantenernos alerta para no caer, entonces ya nos cuesta hacer lo que Dios en su palabra nos manda, lo que el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. Y un andar bajo el control del Espíritu Santo también nos ayuda a nosotros a vencer toda tentación. Entonces, uno es reconocer nuestra debilidad y depender 100% de Dios. El otro es tener una vida enfocada en firmeza espiritual, y para eso necesitamos conocer la palabra, para eso necesitamos entonces obedecer la palabra, para eso necesitamos ser vigilantes y para eso necesitamos orar diariamente, pero también vivir bajo el control del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el estilo de vida que debe tener el Hijo de Dios, el creyente, es bajo la guía y dirección del Espíritu Santo, el cual debe morar en la vida, en el corazón de cada persona que se convierte. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8, 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haced morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí nos habla la palabra de Dios. Nosotros somos deudores, pero no a la carne. A la carne no le debemos nada, ni le tenemos que pagar nada. A la naturaleza carnal, a darle gusto a lo que quiere imponernos. No satisfagamos los deseos de la carne, no le debemos. A quien le debemos obediencia, consagración, santidad es al Señor, y debemos andar en una vida de total santidad, no haciendo lo que la carne nos impone. Dice, no somos deudores a la carne para que nosotros entonces vivamos conforme a la carne. Por el contrario, como no le debemos, debemos vivir en oposición a ella. Pero sí debemos vivir entonces conforme al Espíritu, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es muy sencillo, muy básico en nuestra vida cotidiana para tener presente. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra para vencer la tentación, para triunfar sobre cualquier situación que se levante. Y hoy quiero invitarles para que nosotros le digamos al Señor que nos ayude. Vayamos delante de Él y digámosle, Señor, ayúdame. Yo en mi fuerza no puedo. Necesito vivir agarrado, agarrada de ti. Pero también avancemos en firmeza espiritual. El constructor, el Señor nos dijo cómo es la firmeza espiritual. Es comparada con el constructor que oyó la palabra y que fue prudente y que edificó su casa sobre un fundamento firme y sólido, para decirnos que nuestro fundamento firme y sólido es Jesucristo, y en Él es que tenemos que edificar nuestra vida, nuestra casa, que somos nosotros puestos en Él. Y entonces vendrá la tempestad, vendrá la tormenta, vendrá la dificultad y saldremos victoriosos frente a cada área
que el diablo quiera atárnosla, que quiera hacer que nosotros seamos derrotados en todas las áreas. Por difíciles que sean las dificultades, vamos a salir victoriosos, porque el Señor garantiza que así venga lo que venga, triunfaremos en Él, venceremos en Él. Así es de que ahí donde está, si se puede poner de pie o ahí sentado, por favor, encomiéndese a Dios. Usted debe de anhelar, usted debe ser vigilante para vencer toda tentación. Y también vamos a orar hoy por sanidad divina, por aquellos que han estado pasando quebrantos de salud. Hay un Dios poderoso que sana toda enfermedad. Hay un Dios que puede libertar. Aquellos que están en la clínica, aquellos que están en cuidados intensivos, podemos presentarlos delante de Dios y Dios obra milagros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento te doy gracias por la victoria que tú nos aseguras de poder vencer toda tentación, de poder vencer toda dificultad, todo aquello que viene para alejarnos de ti, Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, porque reconocemos que eres tú nuestra victoria. Nuestras fuerzas humanas nos hacen sucumbir y caemos, Señor, pero en ti tenemos la victoria, en la obediencia a las instrucciones que tú nos das, Señor, en vivir enfocados y centrados, Señor, en una espiritualidad firme en ti, construyendo sobre un fundamento sólido que eres tú, Señor. También, Señor, ayúdanos, Señor, a permanecer alertas en oración, vigilantes, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, diciendo no a lo que nos quiere, Señor, inclinar al pecado. Dios, pero también ayúdanos a vivir, Señor, haciendo morir lo terrenal en nosotros por la obra del Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis. Y eso lo queremos nosotros, Señor. Dios, las lecciones de vida que tú nos das en tu palabra, así como tú venciste en la tentación, queremos obedecer para vencerla, declarando la palabra por el conocimiento que tenemos en ella. Y hoy bendigo a cada persona, Dios, que está luchando con situaciones difíciles, con problemas, con dificultades. Hoy declaro para ellos tu victoria, Dios, tu pureza, tu santidad, tu valentía para decir no al pecado, Señor. Dios, hoy declaro que la palabra tuya se cumple en ellos y que ellos pueden triunfar sobre toda dificultad y adversidad. Padre, también quiero traer delante de tu trono de gracia por la obra redentora de Cristo, por su llaga, por su herida. Dios, los enfermos, los que están pasando momentos difíciles, Padre, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro para ellos sanidad divina, allí en la clínica, allí en los cuidados intensivos, aquí en Bucaramanga, allí en Bogotá, las personas, Señor, que han estado pasando momentos difíciles, Señor. Proclamo bendición y por todo tu pueblo, por toda tu iglesia, Señor, nuestros conocidos, familiares, amigos, hermanos en la fe, pero también, Señor, alrededor de Colombia, aún del mundo entero, Señor. Hoy oramos porque tu poder sanador toque vidas allí donde hay una persona recibiendo esta palabra, recibiendo esta oración, Señor. Ellos reciban la liberación, la sanidad y vida. Reprendemos la muerte, reprendemos, Señor, lo que no es tuyo y declaramos la vida en Cristo Jesús, la salud en Cristo Jesús, la bendición en Cristo Jesús. Por el poder glorioso de Jesucristo declaro victoria en el nombre de Jesús. Encomiendo a tu iglesia, a tu pueblo, a la familia, Señor, bajo tu fiel cuidado. Dios, los pongo bajo tu protección, bajo tu guía y dirección para este fin de semana, Señor, resto de semana, Señor. Dios, tómalos en tus manos, oriéntalos, guárdalos, Señor, y en toda necesidad provéeles y abastéceles, Padre, en el nombre de Jesús. Tu protección divina, Señor, guardando y cuidándoles, Señor. Oh Dios Todopoderoso, sé que tú nos amas con amor eterno y tú quieres vernos bendecidos y bien, Señor. Por tanto, descansamos en tu cuidado a favor de toda tu iglesia.
en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Ponemos también este proyecto de poder abrir muy pronto, Señor, para congregarnos. Dios, todo está en tus manos. Interviene, mete tu mano donde tenga que obrar, Señor, pero también donde, Señor, se haga necesario tu intervención para presentar el obstáculo, para impedir que hagamos lo que no está en tu voluntad, Señor. Dios, te lo pedimos, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, encaje en tu voluntad, que siempre es lo mejor, Dios, porque tú conoces el futuro y sabes lo que conviene, Señor, y en este presente encomendamos ese futuro en tus manos, para que nos ayudes a hacer lo correcto en Cristo Jesús. Muchas gracias. Bendigo a cada familia en este momento, los que están allí en casa. La presencia del Señor sea con ustedes. Estén fortalecidos, consolados, con la mente en el Señor, porque no es la dificultad, no es la tentación, es la presencia de Dios, es su palabra, es el Espíritu Santo, es nuestra firmeza en Él que nos hace verdaderamente victoriosos. Un abrazo, Dios les bendiga y feliz resto de semana en Cristo Jesús.